Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Seguimos con las actividades del Día Mundial de la ACV, 29 de octubre. Quiero agradecer a todos los participantes por acompañarnos en esta jornada. Esta jornada es una jornada muy especial con un tópico que es muy relevante en Latinoamérica y en todo el mundo, que es TeleACV. Vamos a poder compartir la experiencia con el doctor Eloy Mansilla, al cual tengo el placer de presentar. Eloy, bueno, buenas tardes a vos, muchas gracias por estar hoy acá conectado y por poder todo tu conocimiento compartirlo y enseñarnos lo que tiene que ver con algo tan importante como es el TeleACV. Gracias, Eloy. Sí, Guadalupe, muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta compartir estas experiencias, sobre todo a nivel latinoamericano, porque creo que en particular este sistema es muy apropiado para nuestra realidad social y geográfica. Así que para nosotros siempre ha sido interesante llevar esto o intentar llevarlo a otros lugares de nuestro continente. Muchas gracias. Nos acompaña, si bien no está acá presente, la doctora María Marta Sinaola. Ella es médica neuróloga y es la que coordina el Día Mundial del ACV. Así que María Marta, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en todas las capacitaciones y encargada de algo tan difícil como organizar el Día Mundial del ACV, así que muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, en el Día Mundial de la ACV, en lo que tiene que ver con las jornadas académicas para profesionales de la salud específicamente, vamos a ver lo que tiene que ver con el tópico, que es de la parte de telemedicina específicamente, y dentro de telemedicina, TeleACV. El doctor Eloy Mansilla es el jefe de la unidad de TeleACV del Departamento de Redes de Servicio de Salud Metropolitana de Santiago de Chile. Se encarga específicamente de este tópico, y lo que vamos a desarrollar hoy, este tipo de jornada, tratamos de que sea bastante interactiva. En estos minutos lo que vamos a hacer son preguntas que hemos recibido de muchos de los colegas respecto al TeleACV, y yo me voy a encargar de hacer las preguntas a Eloy, y Eloy va a contestar con medicina basada en evidencia y la experiencia de Santiago de Chile y de toda su región del país. La primera pregunta que vamos a desarrollar, y que es algo que muchos colegas nos preguntan, y otros tipos de especialistas que por ahí no son neurólogos, es ¿qué es el TeleACV? ¿Qué se entiende por TeleACV? Voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir a Eloy que nos conteste qué es el TeleACV. Perfecto, voy a empezar a compartir acá. Bueno, Guadalupe, como tú bien dijiste, nosotros trabajamos desde Santiago, ¿cierto? Ahí está nuestra unidad de TeleACV, que en su momento fue física, ahora es virtual por el teletrabajo. La pandemia aceleró todos estos procesos de movilidad laboral. Y bueno, respondiendo a la pregunta puntualmente ¿qué es TeleACV? Les voy a mostrar un video que es bastante más gráfico, pero los conceptos generales están ahí puestos, ¿no es cierto? Es un sistema de telemedicina sincrónica de urgencia para asistir y tratar al paciente que sufre ACV. Sincrónica significa que está en vivo, o sea, con el paciente que está sufriendo el ACV en ese momento, lo que lo diferencia de una consulta asincrónica. Y es de urgencia porque justamente tratamos de acercarnos al momento cero del evento. Por supuesto que todos estos pacientes que están en ventana terapéutica, que es el ACV que lleva menos de 4 horas y media, son los que entran rápidamente a ser atendidos por nosotros bajo el término código ACV, ¿cierto? El código ACV es un concepto que se echa a andar cuando llega un paciente a las urgencias, y la unidad de TeleACV entra en acción activada por este código ACV, así como toda la urgencia del hospital ejecutor, ¿ya? El TeleACV realiza particularmente trombolisis cerebral asistida a distancia por los neurólogos que estamos nosotros en la unidad de TeleACV, ¿cierto? Básicamente el sistema cuenta con un sistema de lectura de imágenes a distancia. Se suben las imágenes del paciente en este hospital remoto que puede estar a miles de kilómetros de distancia a una nube, a un PACS. Nosotros en Santiago, o donde estemos, podemos ver esas imágenes, pero además hacemos una videoconferencia. Esto no es un llamado telefónico. Nosotros
Nos situamos en el lugar a través de una cámara, ¿cierto? Que domina la escena con el paciente, el médico, la enfermera, el enfermero, la doctora que está ahí, y hacemos anamnesis y examen físico juntos. Tomamos las decisiones en conjunto y también supervisamos el procedimiento trombolítico una vez que lo visamos, que lo aconsejamos durante 1 hora cuando usamos alteplase y cuando usamos tenecteplase es un poco más corto, pero también es un tiempo de contacto. Yo les voy a mostrar brevemente un video que tengo preparado, que está en YouTube también, después les puedo dar la indicación para verlo, sobre lo que es TLACB. Se está viendo ahí el YouTube, ¿cierto, Guada? Se está viendo perfecto, Eloy, sí. De ahí parte. La unidad de TLACB es una iniciativa del Servicio de Salud Metropolitano Sur, cuyo propósito es mejorar la equidad y calidad de atención del paciente con accidente cerebrovascular agudo. Este sistema de telemedicina sincrónica brinda atención a pacientes con ACV en hospitales alejados geográficamente o carentes de neurólogo en el servicio de urgencia, aportando en equidad en salud. Este es un trabajo de equipos capacitados, coordinados y comunicados que operan entre la unidad y las urgencias del hospital ejecutor. En la unidad contamos con neurólogos que atienden 24/7, además de especialistas en gestión, en tecnologías de la información y comunicación. La unidad de TLACB dirige un proceso de atención a distancia acompañando al paciente con accidente cerebrovascular y a su equipo tratante en la unidad de urgencia. Al ingresar un paciente se le realiza un escáner cerebral, se interpretan los resultados y si se cumplen los criterios se aplica el tratamiento de trombolisis cerebral por telemedicina o teletrombolisis, procedimiento que disminuye la discapacidad y mejora las expectativas de vida. Lo anterior se debe realizar de forma veloz, pues la trombolisis cerebral puede ser indicada solo antes de 4 horas y media desde iniciados los síntomas del ACV. Bueno, eso es esencialmente la respuesta a la pregunta que me decía Guadalupe. Me gustaría ahora compartir un poco sobre la activación del código ACV muy brevemente, ¿eh? Que eso también Perfecto. es parte de lo que es el ACV, que lo hace particular a otros eventos. Estamos viendo ahí el PowerPoint nuevamente, ¿cierto? Sí, sí, se ve perfecto, Eloy. Ahora Perfecto. estamos con el PowerPoint. Claro, como les decía, hay cosas que son comunes con la trombolisis presencial. Por ejemplo, aquí el paciente llega, se registra, ¿no es cierto? Se sospecha, se ve en el triage. Usamos nosotros la escala de Cincinnati o FAST, ¿cierto? Se confirma la sospecha de ACV en el camino y se activa esto llamado código ACV. ¿Qué significa en la práctica que se active el código ACV? Significa que el hospital ejecutor, que puede estar a miles de kilómetros de distancia, literalmente, lleva de forma autónoma un proceso, que es llevar al paciente a imágenes, a tomografía, escáner, le decimos nosotros, tomar exámenes de laboratorio, y paralelamente nos notifica mediante mensajería o llamado telefónico a nosotros en Santiago. Nosotros nos situamos delante de nuestros computadores y empezamos a ver las imágenes del paciente y a revisar ciertos antecedentes clínicos, ¿ya? De manera tal que cuando el paciente está en el escáner, cuando él ya sale del escáner, ya estamos viendo la imagen y él va camino al box de telemedicina donde se realiza la videoconferencia. Ahí se evalúa el paciente y básicamente se decide si va a trombolisis o no es candidato a trombolisis, y si es candidato a trombolisis, nosotros supervisamos todo el procedimiento, manejamos las complicaciones. Y si no, queda con sus indicaciones de estudio de fuente embólica y las primeras indicaciones durante las 24 horas hasta que lo vea el neurólogo presencial normalmente al día siguiente. Entonces, tiene esta doble funcionalidad, ¿no es cierto? Tratar, poder dar trombolisis, que el paciente recanalice, en el caso que tenga un trombo, un coágulo cerebral, recanalice, vuelva a su funcionalidad normal, pero también al que ya está fuera de ventana, tiene este beneficio de ser visto por el neurólogo de forma rápida, ¿sí? De otra manera podrían pasar días para que no lo vea el neurólogo. Es importante decir que para que esto funcione hay que cambiar paradigma. Aquí estoy en una foto muy reciente, esto es de hace 2 semanas,
Así que como ven, no subí tanto de peso en la pandemia, aquí estoy aquí yo abajo. Y uno de los paradigmas está centrado en el médico de urgencia. No nos centramos en el posible neurólogo que esté en horario hábil en el hospital. Nos centramos en concentrarnos con el médico o médica de urgencia. Lo mismo con el enfermero o enfermera de urgencia. Esto es fundamental. Al menos acá en Chile, antes esta cosa era muy jerárquica y se hacía lo que decía el médico. Pero en este caso, la enfermera o enfermero actúa de forma autónoma. O sea, ellos realizan el triage, ellos activan el código ACV, solicitan la tomografía y los exámenes de laboratorio de manera autónoma. Eso permite bajar los tiempos de manera radical. Nos ahorramos entre 20 y 40 minutos, ¿sí? Se hace todo ese proceso autónomo. Uno podría decir que a lo mejor es menos específico porque no es personal con toda la expertise clínica que tiene un neurólogo. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es otra. Es si las escalas de tamizaje son suficientemente específicas o sensibles. Porque eso es independiente de la persona que los aplique, ¿sí? Si la escala es buena, vamos a tener el mismo error siendo médicos o enfermeros o incluso una persona que no tenga tantos conocimientos de medicina. Y por supuesto, algo que es muy importante es conocer a la gente de forma presencial. Creo que tenías otra pregunta, Guadalupe. No te escucho ahí. Estás muteada. Que voy a compartir pantalla. Dale. Bueno, una de las preguntas, digamos, que también notamos nosotros en nuestra región, que se hace vinculado con el telestroke o TLACV, es si tienen los mismos resultados los pacientes que son trombolizados con TLACV que en vivo hacer la trombolisis en un centro. Si cuando uno mide los resultados es exactamente lo mismo o hay alguna diferencia. Dejo de compartir. Perfecto. Sí, esa es una pregunta que es recurrente. Afortunadamente ya tenemos suficientes datos para decir que sí, es al menos de igual calidad o mejor. Y les voy a explicar por qué. Lo que ustedes ven acá a mano derecha, donde está esta tabla, es un paper muy reciente que lo saqué solamente por eso, porque era reciente, de una experiencia en China, en realidad en Taiwán, para ser justos en Taiwán, donde hacen una comparación de un grupo trombolizado por telestroke, TLACV, versus trombolisis presencial, face to face llaman ahí. Ven que los grupos son completamente comparables entre uno y otro, y ven que las tasas de transformación hemorrágica, por ejemplo, de complicaciones, son iguales, no hay diferencia significativa, tanto de transformación hemorrágica como de hemorragia intracraneal sintomática. La letalidad medida de 90 días es igual, y el promedio de discapacidad que se registra a los 90 días también es equivalente. Y esto es solo una muestra para mostrarles un estudio más reciente, pero los estudios más fuertes ya están hechos hace 2 o 3 años y todos muestran esencialmente lo mismo, ¿sí? No hay estudios, no hay evidencia que muestre que el telestroke hasta el momento sea más malo, ¿ya? ¿Y por qué les decía yo que podía ser mejor? Vean acá los datos que son más válidos para Chile. Estos son datos nuestros de la unidad de TLACV de cientos de pacientes trombolizados entre el año 2018 y el año 2020. Vemos, por ejemplo, que uno de los indicadores de calidad del proceso es el tiempo puerta-aguja, ¿cierto? Uno puede medir el resultado, sí, lo cual a mí me parece no tan importante como medir el estándar de calidad. ¿Por qué? Porque si queremos medir el resultado, tendríamos que medir nuevamente si la trombolisis cerebral es efectiva o no, en términos generales. Y eso ya sabemos que es así y está medido, ¿sí? Entonces a nosotros nos parecía más importante medir el estándar de calidad. ¿Cómo hacíamos esa trombolisis? ¿Se nos estaban complicando más, menos? Si la hacíamos con tiempo, si la hacíamos rápido o no. Y ven aquí el tiempo puerta-aguja desde que partió el TLACV, incluyendo estos años de pandemia, el 2020, con un pic muy importante en Chile en junio y otro pic importante en octubre del 2020, el tiempo puerta-aguja se mantiene absolutamente estable, incluso yendo a la baja. Acá hay otro artículo que probablemente es el más importante, publicado en marzo del 2021, que lo
que lo publica un grupo norteamericano de muchos miles de pacientes, 153.000 pacientes, donde mostraron que los hospitales que tenían sistemas de telestroke tenían más tasa de trombolisis que los que tenían trombolisis presencial. Ahora, eso podemos discutir por qué podría ser. Hay cosas que son demagógicas y otras que no son tan demagógicas. Uno podría decir demagógicamente que es porque los hospitales que tienen telestroke tienen una población más cautiva, más cercana al hospital, los hospitales son más pequeños, la distancia entre la puerta y el escáner es menor, hay una mayor comunicación entre el equipo, podría ser, habría que medirlo. Pero hay otras cosas que a mí me parece que son más subterráneas y probablemente son más importantes. Hay que tomar en cuenta que el grupo de neurólogos que normalmente ofrece el sistema de TLASB, Telestroke, son neurólogos que saben un poco más, se dedican a neurología vascular y tienen otros estándares de calidad, tienen otras velocidades y pueden seleccionar mejor a los pacientes. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, eso todavía no se sabe, no se sabe cuál es la evidencia de por qué el Telestroke, TLASB podría dar mayores tasas, o sea, estamos hablando que se tromboliza más, pero tenemos algunas cosas que podríamos intuir, ¿no es cierto? Aquí les muestro datos también de Chile. Aquí a mano derecha ven una tabla que muestra distintos hospitales, que dice HHA, HS, HBL son hospitales. Y vean acá, por ejemplo, esto está publicado hace algunos años, ¿cierto? Pero es lo que tenemos publicado acá en Chile. En trombolisis presencial, la tasa de hemorragia sintomática, más o menos aquí en el 5,5-6%, y en TLASB tenemos 3,5%. El tiempo puerta aguja, que aquí está puesto en promedio y en realidad sabemos que debiera ser una mediana, pero nosotros lo hicimos equivalente para compararlo con la tabla, está claramente por sobre los 80 minutos, y aquí en TLASB tenemos cerca de 60 minutos, lo cual nos da un estándar más parecido a las guías norteamericanas, ¿no es cierto? Y con N mucho mayores y tasas de trombolisis de 12%, las tasas de trombolisis reportadas en estos otros hospitales no superan el 6%, y esa es la realidad de la mayoría de los hospitales chilenos. Nuevamente, Telestroke, TLASB dando una diferencia en términos de calidad de indicadores. Eso, había otra pregunta, creo. Sí, la siguiente pregunta la voy a compartir. Bueno, ¿qué requisitos necesita una institución para ser ejecutora, ¿sí? y receptora? O sea, ¿quién puede dar y quién puede recibir TLASB? Perfecto. Perfecto. Aquí tenía preparada esta diapositiva. Requisitos. Esencialmente son tres, que son estos tres que están acá. Que el hospital donde se va a ejecutar tenga tomografía, ¿cierto? Un escáner en el servicio de la urgencia, ojalá obviamente 24/7, ¿cierto? Que el hospital tenga una razón de peso para tener telestroke, que esté lejos geográficamente, que no esté programado en su programa interno tener neurología presencial, ¿ya? Y que tenga una cantidad de pacientes al año suficientemente grande como para que sustente un procedimiento que va a tener cierto costo, ¿no es cierto? Pero ahora agregué otras cosas que pueden ser más obvias, pero que tenga disponibilidad de fármaco trombolítico, que tenga habilitantes tecnológicas. Nosotros ocupamos una red de fibra óptica que hay aquí a nivel nacional entre los hospitales, pero podría ocuparse un sistema basado en web perfectamente, ¿cierto? Que existe un compromiso de los neurólogos locales y de los hospitales ejecutores, más bien que no haya alguien que rema hacia el otro lado, que estemos todos de acuerdo, porque muchas veces los que ponen problemas aquí son los neurólogos locales, no los urgenciólogos, ni los internistas o los terapistas, como le dicen ustedes allá, ¿cierto? Pero es más bien el neurólogo el que pone ciertas resistencias, ¿ah? Y eso es curioso. Ahora, acá en Chile, afortunadamente, los colegas con los que trabajamos en los hospitales ejecutores, que son los que ven al paciente al día siguiente, al revés, han tenido muy buena recepción y sobre todo cuando ven que el sistema está trabajando, son los principales ayudantes, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, hay que tomar líderes locales.
hay que encontrar líderes locales en el estamento médico, en el estamento de enfermería y en el estamento de tecnologías, ¿cierto? Tecnologías que se va a preocupar de la conectividad de todo eso, también del sistema de radiología y probablemente laboratorio, dependiendo del protocolo que tengamos, ¿cierto? Pero esos son los requisitos básicos, no es mucho más que eso. Bien. Hay que tener ganas de formar el equipo y Sí, o sea, desarrollarlo, sobre sí. todo. Sí. Mm. Comparto la otra pregunta que teníamos para hacértelo hoy. ¿Cuál es la experiencia en Chile de TeleACB específicamente para que nos puedas contar? Perfecto. Perfecto. Sí. A ver, esto son datos de nuestra propia unidad de TeleACB. Debo decir que con el tiempo han ido apareciendo otros pequeños grupos de neurólogos de regiones que también están realizando telemedicina para ataque cerebrovascular, principalmente en el sur de Chile, en Punta Arenas, una ciudad que está al lado de Ushuaia. Ojo, se los dejo ahí para que piensen un poco. Y otra al norte de Chile, que es Calama, que está en la frontera con Bolivia, y otras ciudades que están en la cuarta región del país y otra región que se llama región del Maule. Pero nuestra unidad de TeleACB es la que atiende un volumen muy alto, de hecho tan alto como el 15% de la población del país, en este momento la estamos viendo nosotros por TeleACB. Si le sumamos las otras iniciativas, más o menos el 20% de la población nacional en Chile en este momento puede acceder a trombolisis solamente por telestroke. Y tenemos más o menos otro 40% que está cerca de lo que serían los centros presenciales, así que estamos con una brecha entre un 20 a un 30% de acceso. ¿Sí? Antes de hablar de calidad y de tasa, al menos el acceso, que es muy típico del sistema chileno esto, de asegurar primero el acceso a las cosas y después se van arreglando otras cosas en el camino. Esto pasó en otras cosas, en ámbitos de salud, hace muchos años, en los años 50, en la educación también ha pasado eso, es una forma muy chilena de hacer las cosas. Bueno, de nuestros datos tenemos más de 2.500 casos atendidos en nuestra historia. Llevamos ya 560 trombolicias hasta el día de ayer que tomé este dato. Nosotros proyectamos para el 2022 que vamos a estar haciendo entre 280 a 300 trombolisis por año, solamente nosotros como unidad de TeleACB. Ya les dije lo de los otros centros y hay datos emergentes que nos hablan de la necesidad del sistema. Y particularmente les quiero comentar que nos hemos dado cuenta que hospitales, entre comillas, pequeños, están asumiendo demanda que uno pensaba que estaba llegando a los hospitales cabecera regional, a los grandes hospitales. Entonces eso es un dato emergente. Quiere decir que probablemente el flujo de pacientes está mucho más cargado hacia estos hospitales de lo que pensábamos, ¿ya? TeleACB fue robusto durante la pandemia y de eso también tengo datos importantes que mostrar. Y está teniendo impacto en la investigación y en la formación. Ya las universidades nos están pidiendo módulos de formación en relación a telestroke o a telemedicina, y eso es algo importante también que hay que ir pensando de meterlo ya a este nivel de pregrado, ¿no es cierto? Tenemos en estos momentos, este es nuestro campo de acción, les muestro aquí tercera región de Chile, región de Atacama, más o menos a la altura de lo que sería San Juan en Argentina, hasta aquí el sur, a la altura de Victoria Temuco, que es más o menos a la altura de Neuquén, probablemente, ¿sí? Para que más o menos se den una idea del largo que tiene esta. Y acá la isla de Pascua, que está a 3.700 kilómetros, esta experiencia que les decía en Norte Calama, y acá en el sur, lo puse, mira, ¿se fijaron que lo puse al medio de Chile con Argentina? Mitad y mitad, ¿ya? Y como les dije, básicamente son hospitales que, lo básico, tienen escáner, alteplaza, habilitantes tecnológicas que no tienen neurólogo programado en su historia futura. A ver si hay algo más. Bueno, ese es nuestro primer paciente trombolizado en la isla de Pascua. Esta foto está autorizada por la familia, por supuesto. Él tuvo muy buen resultado, llegó con un IH de 8 puntos y se fue a la casa con el IH de 1, y al mes ya estaba con 0 puntos en IH, un pescador que volvió a trabajar, se pesquisó una fibrilación auricular durante la hospitalización, se fue anticoagulado y está haciendo una vida normal.
Nosotros en la isla de Pascua trombolizamos muy poquitos pacientes al año. La población es muy baja, son 7.000 habitantes. Trombolizamos 2 a 3 pacientes por año, pero eso ya nos da una tasa altísima de los strokes que hay en la isla, así que básicamente están llegando todos pasan por nuestro sistema. Y es muy bonito también la experiencia que se vive allá. Otros datos de Chile, bueno, estos son del 2019, pero seguimos con los mismos datos básicamente. Tiempo puerta aguja mediana 58 minutos, lo cual nos tiene muy contentos. Estamos hablando de hospitales rurales, suburbanos, que uno podría pensar que lo hacen más mal, lo hacen mejor. ¿Ya? Tiempo de traslado al hospital, 105 minutos, desde que el paciente tuvo su stroke aquí, tiempo cero, hasta que llega a la puerta del hospital. Es súper interesante que este tiempo durante la pandemia no cambió. Acá en Chile no cambió en nada. Los pacientes se demoraron lo mismo en llegar. Llegaron con la misma gravedad, fueron atendidos con la misma calidad. Y eso nos tiene muy, muy contentos. También medimos el tiempo puerta escáner, que esto está en rojo, puerta video conferencia, que este que está en verde, el tiempo que nos tomamos en examinar, hasta que decidimos poner el fármaco aquí, donde parte este último bloque naranjo, y hasta que inyectamos el fármaco. ¿Cierto? Hay tiempos que podríamos bajar, este nos parece que es muy largo, que es el tiempo en que el paciente es trasladado desde el escáner al box de telemedicina. Tal vez si lleváramos la telemedicina al box de escáner, se solucionaría el problema, pero hay cosas técnicas ahí de las ondas, como andan en el hospital, que no nos permiten por ahora hacer eso. ¿Cierto? Y este último tiempo que ya lo bajamos, esto fue una cosa notable, este es el tiempo en que se demora la enfermera en preparar el fármaco. ¿Ya? Esto bajó de 7 minutos a 3 minutos. Ustedes pueden decir nada, pero sí, es muy significativo 3 minutos en 7 minutos. Además, con todo lo que sabemos de que cada minuto cuenta, ¿cierto? Otros datos, esto es súper interesante, esto también lo saqué ayer. Estos son todas las trombolisis que hemos hecho en la vida. Ven que hay hospitales que tienen muchas trombolisis, otros pocos, pero estos hospitales de acá llevan solo 3 meses funcionando. Llevan la misma cantidad o sea, un poquito menos que otros hospitales que llevan 2 o 3 años, ¿ya? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasaba antes con estos pacientes? Si llega un sistema y a los 2 meses lleva una tasa de trombolisis que superan las que hace su hospital regional, ¿qué pasaba antes con estos pacientes? Y ahí hablamos de una demanda oculta probablemente, ¿sí? Una demanda oculta que se está haciendo notoria cuando uno lleva el sistema donde más los pacientes lo necesitan. Les quiero recordar que este sistema trabaja solamente con sistema público, es un sistema fiscal. Nosotros recibimos nuestros sueldos del Estado de Chile, no tenemos otros incentivos económicos aparte, y la población que se atiende es justamente la población usuaria del sistema público, donde está la gente más pobre, con problemas de acceso ya sea a distancia o con problemas de acceso a la calidad de la atención de salud. Y eso también nos tiene muy contentos porque esto es un sistema que es de lujo para ese tipo de población. No sé si tenías otra pregunta, Guadalupe, parece que me adelanté, no sé. No, no pasa nada, no pasa nada. Ahí te comparto la otra pregunta. Sí, ya la vimos. Sí, estoy esperando que pase, digamos, está lento. Bueno, la última pregunta es, ¿qué mensaje dejarías a nuestro país sobre la implementación de TLACB? Creo que es una pregunta bastante desafiante, porque bueno, pero me parece que dentro de Latinoamérica, y esto que estabas mencionando anteriormente, de esa brecha de desigualdad, poder empezar a achicarla, creo que lo que estabas mencionando es muy importante, que toda persona que sufre una ACV pueda recibir trombolisis o trombectomía en caso que requiera. Creo que es muy importante que ustedes tienen esta brecha que la empiezan, digamos, a reducir, así que, ¿qué mensajes nos dejarías en Argentina sobre la implementación de Telestroke o TeleACV? Yo creo que el primer mensaje es que Telestroke o TeleACV es posible hacerlo en Latinoamérica, es necesario y hay que pensarlo no como una estrategia que apoya las otras estrategias, hay que pensarlo como una estrategia central probablemente. En Chile al menos, está proyectado de aquí a 20 años más que los hospitales, los grandes hospitales de regiones, Chile está dividido por regiones,
no van a tener neurólogos presenciales 24/7 hasta por lo menos 20 años más. Y los hospitales de menor complejidad probablemente no lo van a tener nunca. Entonces, yo creo que es un error ir pensando el desarrollo por fases. Hay que ir haciendo las cosas de forma paralela, y el telestroke debe ser no un complemento, debe ser un desde. Y me imagino que en otros países latinoamericanos la carencia de especialistas es parecida, ¿sí? Otra cosa que nos da una ventaja en Latinoamérica, o sea, no una ventaja, en realidad una desventaja, pero es una realidad, que son las distancias geográficas. Argentina es un país mucho más grande que Chile, mucho más extenso. Imagino que la posibilidad de que un paciente llegue en ventana por traslado de ambulancia o avión a otro lugar es muy poco probable que eso ocurra. A veces a uno, el gobierno regional o quien sea, le dice, bueno, pero demuéstremelo, mídamelo, y eso es una cosa demagógica. O sea, evidentemente nosotros partimos con un hospital que estaba a 12 kilómetros del hospital de máxima resolución, y en 3 años llegó un solo paciente a trombolizarse. Un hospital suburbano a 12 kilómetros. Tuvimos que poner telestroke en ese hospital. Y el tercer punto que nos da una tremenda ventaja y que pocas veces tenemos conciencia, telestroke partió en Europa. En Europa, dentro de cada país. Pero yo creo que entre Argentina y Chile y Bolivia debemos ser como el puerto de Europa, más o menos. Sí. Pero tenemos la ventaja y tenemos que tener conciencia del idioma. Nosotros podríamos vernos pacientes entre distintos países porque tenemos el mismo idioma, cosa que en Europa no pasa. No pueden ver pacientes de España, Alemania, de Alemania, Inglaterra, no pasa eso. ¿Sí? Hay una barrera de idioma que nosotros no tenemos, y esa es una gran fortuna. Yo creo que es importante buscar líderes locales, tanto en el área de la neurología como en el área como en los hospitales donde vamos a trabajar, pero telestroke es posible, es de un costo muy bajo si lo comparamos con otros sistemas. No se necesitan tecnologías muy sofisticadas, lo mismo que estamos usando ahora, un Zoom es suficiente, una digitalización de imágenes ya está presente prácticamente en todos los tomógrafos de todas partes, y el resto es compromiso, voluntad y sacrificio, a veces sacrificio económico, pero es posible. Pero Eso, vale la pena, sí. vale la pena. Sí. Y te quería preguntar, en trombectomía, en los pacientes que tienen criterio de trombectomía, ¿cómo sigue el código ACV? ¿Qué es lo que pasa con esos pacientes? Sí, claro, eso no lo mostré. Nosotros tenemos al 10% de nuestros pacientes que trombolizamos, los logramos trombectomizar. Estimamos que, como en todas partes del mundo, el 20% tiene la indicación. O sea, tenemos una brecha todavía de un 10% que no lo logramos enviar a trombectomía. No lo logramos enviar a trombectomía porque hay regiones, como las del norte, que no llegan al centro donde hay trombectomía. Esos pacientes tendrían que ser trasladados a Santiago, estamos hablando de 700 kilómetros de distancia. No llega ni siquiera el helicóptero. El helicóptero llega, tenemos traslado en helicóptero, pero llega más o menos a 250 kilómetros. Necesitamos en ese caso traslados en avión, ¿ya? Entonces, por un lado, no llegan a trombectomía, entonces finalmente no son derivados, porque van a llegar fuera de 6 horas. O también a veces nos ocurre que el lugar donde van a recibir al paciente calculan que con el tiempo de traslado van a tener un infarto más grande, menos colaterales, y finalmente deciden no aceptarlo. Pero para eso sería muy bueno tener más evidencia, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿qué tipo de paciente me va a aguantar un traslado? Eso no hay mucha evidencia en el mundo. ¿Qué hago? Si tengo un escáner y un angioescáner, ¿les hago colaterales? ¿Y las colaterales son un criterio tan válido como pensábamos antes? Parece que no tanto, ¿ya? El escáner está bien hecho, porque puede que esté mal hecho. A lo mejor hay una falla cardíaca, no subió el contraste, qué sé yo. Entonces, todavía eso es algo que ojalá nosotros pudiéramos sacar esa información. ¿Cuál es el paciente que finalmente, en contexto del stroke, se va a beneficiar de un traslado? Eso es. ¿Y a qué distancia? Porque tenemos, a ver, los que más lejos hemos trasladado son de 250 kilómetros de distancia, pero más lejos que eso no hemos trasladado. Bien. Bueno, Eloy, te agradezco mucho por tu tiempo. Vamos a darle después paso a las preguntas de la audiencia, de los colegas.
Nuevamente, gracias por toda la información, felicitarlos desde Argentina, a vos y a todo Chile por el trabajo que están haciendo, y bueno, y seguramente que se va a multiplicar y hay que seguir luchando por esto porque sé lo sacrificado que es, así que bueno, los acompañamos desde acá y bueno, pasamos después a contestar las preguntas de la audiencia. Muchas Vale, gracias, Eloy. gracias. Gracias.